Primero diréis, ¿por qué Sandra parece que va a la feria de abril? Yo me compro flores porque aquí las llevan, pero yo no parezco hawaiana. Total, ¿dónde estamos? Empezamos nuestro recorrido por el norte de la isla de Oahu y estamos en uno de los puntos icónicos, que es el Rainbow Bridge. Nos estamos dando cuenta de que hay muchos mosquitos ya, sí, porque a mí me están picando que me muero. Y empezamos el día con... En realidad con una papaya ya que nos comimos, pero con café. Sam, ¿tú qué opinas de los precios? Que es que está siendo carísimo Hawái. Hawái, muy caro. O sea, es exagerado cualquier cosa que comemos o que compramos, es que no. Todo caro. Y esto es el pueblo de Haleiwa, estamos en la costa norte, es un pueblo bastante pequeñito, así rollo surfero, y os vamos a enseñar un poco las calles. Creo que esta es una de las cosas que hay que ver si viajas a Honolulu, no quedarte solo en la zona de Waikiki, que es lo más famoso, y la zona, por así decirlo, más turística, sino que en toda la isla de Oahu pues hay un montón de cosas que ver al final, y cuanto más te alejes del sur, que es un poco la zona más turística, más pueblillos locales te puedes acabar encontrando. Al final es donde te vas a encontrar un poco a la gente más amable o más abierta con el turista, porque no están tan acostumbrados. De hecho, en este vídeo que os dejo por aquí vais a ver cómo ayer en el supermercado nos calentaron arroz, nos dieron 1000 cosas de poke para probar, incluso nos dieron marihuana, o sea... La zona norte, que es donde estamos ahora, sobre todo es famosa por el surf, porque aquí se hace el campeonato mundial todos los diciembre y entonces vienen los mejores surfistas del mundo a todas las costas, y de hecho una de las cosas típicas que hacer es ir a una playa a ver a los surfistas porque hay unas olas increíbles. Ya lo veréis luego, de hecho, que vamos a ir. ¿Qué te parece Haleiwa? Un pueblo surfero bastante bonito. El sitio tiene un rollo estadounidense que evidentemente sigues en Estados Unidos, pero ves todo ahí tropical con tanta palmera, tanta planta. La verdad que se siente raro, aunque nosotros entre que ya estamos de vivir en Estados Unidos lo vemos como un poco familiar, algunas de las tiendas o de las construcciones. También hay muchas cadenas que ya hay en Texas, que es donde vivimos. Se siente que estás en una isla rara y alejada, pero al mismo tiempo no se siente como que estás en medio del Pacífico tan alejado de la civilización. Sudadera muy bonita, Lo pero... hablábamos en el desayuno, es que es todo muy caro. Pues la sudadera, 68 ¿era? Sí. About to leave. Siguiendo el estilo estadounidense, aquí hay comida para llevar por todos lados. Estamos en una isla, lo que hay es mucho puesto callejero. De pollos, estas de food trucks, con helados, con un poco de todo, vaya. About to see the world in action, what we can be. Vale, y otra de las partes de comidas es lo que se come en un 7-Eleven, que está muy barato y es manalúas, que vienen a ser los baos de chinos o japoneses que queman, y rollitos de sushi. Entonces, vamos a probar el manalúa primero. Tenemos dos manalúas, uno de chicken teriyaki. La gente de este coche ya lo ha probado, no de chicken, sino de curry, y todos aseguran que está muy rico. Mucha masa de primeras. Chicken teriyaki. Teriyaki... Cuesta llegar al chicken. Ah, pues está bueno. Le damos un muy bien. La verdad que está bueno porque está muy blandito. Pero es un poco pegajoso, ¿no? Son así los baos. Y jugoso. Y ahora tenemos como un rollito. No sabemos bien si es entre musubi, sushi, bueno. Pero la cosa es que en TikTok me han enseñado a cómo enrollarlo, porque tú lo abres y el alga está fuera. Entonces, si no me equivoco, era como que tú sacabas esto así, abrías así. Entonces ahora enrollo. 5 minutes later. ¡Tarán! Y ahora lo probamos. Spicy tuna. Vale, lleva cucumber. Vamos a darle un poco. Pues está rico. Mira, prueba. Bueno, y la siguiente parada dentro del norte de la isla, después de haber visto el pueblito y el 7-Eleven para comprar comida, es que nos venimos aquí a la playa, una playa en la que se ha grabado
Lost, que fue donde aterriza el avión. Aterriza no, porque no aterriza. Aterriza malamente. Y donde se estrellan y empieza toda la serie en esa playa, que se llama Mokuleya Beach o algo así. Os lo escribo porque va a ser más fácil. Pero pues aquí estamos, vamos a ir a la playa a ver qué tal está. La playa la verdad que estaba muy bonita, aparte de tener el aliciente que se había grabado Lost, pero nos decantamos por ir a nuestra siguiente parada. Justo estaba buscando una playita que nos costó bastante porque aquí en la zona norte tiene un montón de corrientes, un montón de olas, pero esta es Waimea Bay, famosa porque por aquí a veces se ven tortugas, se puede hacer snorkel, o sea, se puede hacer buceo, pero nosotros no tenemos nada, tenemos que comprarlo. Así que vamos a darnos un bañito, ni que sea. Aunque en toda esta zona está prohibido nadar y los baños porque hay muchas corrientes. Un poquito de sushi. Poke. Ay, la verdad que sí que... Aquí tenemos más Hay poke, muchísimas. poke y poke. Y aquí hot shrimp por 5 y pico y un plato bastante contundente por 6 y pico. De pollo con arroz. La verdad que el poke nos encantó, creo que casi todos los vídeos salimos comiendo poke porque es que está espectacular. Yo de hecho nunca lo había probado y ahora es de mis cosas favoritas. Luego nos fuimos a la playa a jugar al juego de las películas. ¡La señorita! Que la verdad que la playa estaba espectacular y además una sesión en directo de surfistas profesionales porque a esta playa vienen desde un montón de sitios del mundo para surfear, ya que es una de las mecas del sur de ¿Qué Hawái. opináis del atardecer? Es un vídeo. Otra liga. Pero está ahí, chicos, mirad, ahí está. Pues speechless. Speechless, ¿eh? Sí. Y además tenemos a la casa de los surferos detrás, entonces claro, pues de Viabón, Justo ahí. de Volcom y de Vilabón. Pero es que ojo al atardecer.